esa tarea de análisis, sobre todo lo que nos compete el análisis de diseño, que trabajan par a par, realizar de diferentes formas. Y esto es su origen, más que nada, digamos, en el hardware existente desde hace 40 años, desde que surgió a la fecha. En su momento, lo que existía era una forma de trabajar en forma secuencial, ¿sí? Con cada una de esas tareas de los ciclos de la fase de desarrollo, o sea, partiendo de lo que habíamos visto en la clase anterior, de una investigación que se hacía preliminar, una reunión con los interesados en contar con ese sistema y la gente del sistema, entre otros, hasta que se encaraba lo que se denominaba un proyecto para la construcción de un sistema de información, que podría llegar a ser un sistema informático, o sea, o no. Entonces, cuando se analizaba la viabilidad y la factibilidad desde el punto de vista económico, llegar a buen puerto, o sea, exitosamente, a contar con el software, entonces recién se entraban a encarar las otras etapas, como el análisis, el diseño, la generación del código, la prueba y finalmente la implementación para ponerlo en producción al producto ese. Entonces, lo que le decía, de que en esos entonces, con las herramientas con las que se contaban hace muchos años, lo que se hacía era hacer esas tareas en forma secuencial, lo que llevaba, digamos, como resultado que muchas veces se perdía mucho tiempo en tratar de identificar, por ejemplo, los requerimientos del sistema. En la etapa de análisis llevaba bastante tiempo y esa forma de trabajar nos llevaba, digamos, a tratar de identificar la mayor cantidad de requisitos que debía contar nuestro sistema. Por supuesto, el hecho de trabajar así nos llevaba, digamos, a situaciones muchas veces estresantes, porque es imposible contar con el 100% de los requerimientos. Tanto es así que ese tipo de análisis únicamente se lo debería utilizar, qué sé yo, con fines científicos, qué sé yo, de proyectos como mandar una nave espacial, que sé yo, una misión a Marte, en donde se debe tratar de analizar profundamente todas las variables que puede llegar a tener, los problemas que lleve, los riesgos más que nada, que lleva un proyecto de esa envergadura, cosa que en el mundo, supóngase en el mundo de los negocios, no es tan así, pero no obstante, tampoco se llega a cumplir con ese cometido. En una misión espacial, el hecho de construir una nave, un satélite, lo que fuese, son miles de millones de dólares que están involucrados y tenemos que analizar y minimizar el riesgo a cifras insignificantes en porcentaje, como para decir, bueno, hemos hecho lo posible para que las cosas salgan bien o bien, pero siempre hay imprevistos, cosas que no están, disculpen un segundito, ¿no? Entonces les decía que no es lo mismo encarar un proyecto, digamos, para un tipo de, digamos así, de envergadura de una misión al espacio, de una nave o un satélite, o sea, porque debemos minimizar el riesgo prácticamente a cero, cosa que en el mundo del negocio no ocurre tan así, pero también el objetivo, digamos, al construir un sistema sería eso. Pero siempre surgen imponderables que hay que agarrar y corregirlo en su momento.
con la herramienta que había hace tiempo, eso no se podía hacer, no se podía más que nada asegurar que las cosas sean así, se hacían sistemas buenos, pero que adolecían de problemas. Después con el advenimiento, digamos, de nuevas tecnologías referidas tanto a hardware como software, bueno, la cosa cambió, sobre todo con la aparición de los PC y, bueno, todos los subproductos a partir de ahí que empezaron digamos, a invadir el mercado. Y tanto es así que hoy en día ya un montón de problemas que teníamos antes, la nueva tecnología nos permite, digamos, hacer sistemas flexibles y que nos permiten adaptarlos a cambios, ¿sí? Pero ya les digo, eso en sistemas complejos, pero que no son de la complejidad de un sistema, digamos, como para encarar una misión al espacio. De cualquier forma, todas esas tareas, ¿sí?, que veíamos para desarrollar un sistema van a estar presentes, tienen que estar presentes siempre. Solo que vamos a ver que algunas se adaptan mejor a determinadas circunstancias de trabajo que otras. O a veces son mix, digamos así, de metodología de trabajo que se utilizan para lograr ese objetivo. De cualquier forma, los objetivos del ciclo de vida de un sistema son los que aparecen ahí en esa diapositiva. O sea, lo que se hace generalmente es definir las actividades a llevarse a cabo, dice, en esa fase de desarrollo, lograr una congruencia entre los proyectos de desarrollo al interior y exterior de la organización. O sea, no nos tenemos que enfocar únicamente a los problemas que están, digamos, dentro del dominio, de lo que vamos a denominar que es el dominio del problema, sino también a circunstancias externas que pueden afectar. También dice proporcionar puntos de control y revisiones administrativas, sobre todo referidos, digamos, a la auditoría, a la calidad del sistema, a la auditoría que se le puede realizar y a la calidad. Con respecto a la auditoría, les quería esto un poquito fuera de tema, ¿no? Les quería comentar lo siguiente. Ahí la última unidad de la materia habla sobre auditoría de sistema. Aunque no lo especifica claramente toda la normativa que vi al respecto, yo tengo hecho un posgrado de auditoría de sistema. Lo único que le incluía ahí les dejé unas clases, están referidas a lo que es diseño nada más. Eso le quería, justo me toca el tema, que no lo vamos a desarrollar nosotros, porque hay una materia específica para eso, que creo que es muy técnica, y es muy, muy grande lo referido a auditoría de sistemas. Es un punto, digamos así, que les quiero hacer notar, que están ahí en inclusive las diapositivas en el aula virtual, pero que no vamos a hacer uso de ella. Si hay tiempo podemos hablar por ahí algo al respecto. Después dice, otro objetivo es organizar las actividades del desarrollo de manera lógica, controlar la calidad del sistema, que es muy importante muchas veces, sobre todo cuando tenemos que certificar calidad. De esa forma vamos a lograr, dice, llegar a la creación de un producto software. Al respecto, dice, las actividades pueden comenzar de cero o ampliar y modificar los sistemas existentes y configurando e integrando software comercial o componentes del sistema. Según los autores, van a ver que la terminología que utilizan para indicar esas tareas que se realizan en el desarrollo de un sistema, utilizan diferentes terminologías, pero más o menos están hablando de lo mismo. Cuando hice yo la diapositiva esa del círculo, agarré el viejo autor, George
C. Scott, creo que es el nombre, en donde, bueno, las tareas las especificaba, digamos, de esa forma, las etapas del desarrollo de un sistema. Pero en general, digamos, las actividades comunes son la de especificación del software, o sea, donde se debe definir la funcionalidad y las restricciones en su operación. Hacer el diseño, la implementación, o sea, producir software cumpliendo lo anterior, validación del mismo, eso referido a la calidad, y la evolución del software. Y acá habla, dice, de crecer, debe crecer para cubrir nuevas necesidades. Y es ahí donde quiero hacer un punto. Cuando habla de crecer, el crecimiento nos lo va a permitir esos productos software que nosotros realicemos en la medida que tengan ciertas características, ¿sí? Como ser la flexibilidad del sistema. O sea, si no hacemos sistema flexible, ese crecimiento va a ser medio complicado. No se olvide que cuando hablábamos del ciclo de vida del sistema y hablábamos de la producción, cuando entrábamos, liberábamos un producto y entra a producir, ¿sí? Lo único que se le puede hacer a partir de ahí son mantenimientos, ¿sí? Porque si no tenemos que agarrar y volver a la etapa de desarrollo e implementar, digamos, nuevas versiones, nuevos releases, ¿sí? Con las modificaciones que vamos haciendo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad ahí? Es volver de vuelta al análisis, al diseño, realizar todas esas tareas, ¿sí? Para poder liberar una nueva versión. Que a veces, si el sistema es flexible y adaptable a los cambios que se producen, o a los errores que se produce en la producción, entonces se los puede hacer. Y hay veces que se complica y no se puede hacer las cosas. Entonces, por eso no solo hay que agarrar y analizar, diseñar, construir software robusto, sino también que sea flexible a los cambios, adaptable a las nuevas circunstancias. Y es aquí donde surgen, bueno, cuáles son las metodologías, los modelos digamos, de trabajo que tenemos para construir software, ¿sí? Y bueno, ya les decía, en su momento, lo que se utilizaba mucho era el desarrollo convencional o en cascada. Secuencial, les decían algunos, tradicional, les decían otros, ¿sí? Inclusive las estructuras de los archivos existentes en ese momento eran las estructuras convencionales tipo COBOL, pero digamos eran en su concepción eran bastante rígidos, eso costaba mucho hacerle cambios y que siga operativo el sistema. No obstante eso, hoy en día todavía existen, en gran parte del mundo todavía existen esos sistemas, sobre todo basados en COBOL, creo, y en el mundo del negocio más que nada. Luego ya se impone otro tipo de paradigma, ¿sí? En donde ya en base a lo que se llamaba el análisis, diseño estructurado, ya se comienza a hablar de otra cosa y con la aparición de las bases de datos, con la aparición ya de las nuevas herramientas de hardware, en particular la PC, ya la cosa cambia. Espera un segundo. Había una invitada ahí. Entonces la cosa cambia y se hace un poco más dinámica y abierta para, digamos, para los desarrolladores de software. Y después ya podemos hablar, digamos, de una ingeniería del software, dice, basada en componentes. Bueno, estas metodologías son las que se conocen como procesos genéricos dentro de lo que es la construcción de software. Ahora, dentro de lo que son evolutivos ya, o sea, que no es el sistema tradicional en cascada, sino que son que crecen,
a medida de que se realizan múltiples ciclos de desarrollo que van desde lo general al nivel de detalle e inclusive a la construcción del código ya de la máquina. Bueno, ya ahí empezamos a hablar algunos conceptos, por ejemplo, entrega incremental, desarrollo en espiral, son formas de encarar, digamos, esta metodología evolutiva. Acá, acá es importante algunos modelos del proceso, como por ejemplo el modelo del proceso híbrido de Root, ¿sí? Que tiene, digamos, ya una suerte de ser un contenedor de distintos metodologías de trabajo, ¿sí? En donde digamos así, los referentes de esa forma de trabajar se unen y surgen este tipo de metodologías, herramientas, inclusive artefactos ya para trabajar. Ahí surge también notaciones varias que se utilizan. Cada uno de estos autores tenía una particular. Una vez que se unen, bueno, la cosa cambia y ya unifican esos criterios, tanto para hacer análisis como para hacer diseño. Bueno, más o menos habla, dice, considera el sistema tradicional, el viejo, no es viejo, ojo, estamos hablando de una forma de trabajar. No se olviden, les reitero, de que existen sistemas, e inclusive los sistemas, esos de sistemas complejos, muy importantes, como el tema de la misión espacial, bueno, se nutren de este tipo de metodología de trabajo para hacerlo. Entonces dice, considera las actividades fundamentales del proceso y las representa como fases separadas, dice especificación, requerimiento, diseño, implementación, prueba. O sea, responde a lo que hemos visto del ciclo del sistema. Se utiliza cuando los requerimientos se comprenden bien y es improbable, dice, un cambio radical. Que eso es lo que le decía yo, que eso es un riesgo, ¿sí? Decir que estamos, digamos, cerca del 100% de los requerimientos que se identificaron y que se implementaron en el sistema. Y decir que no puede haber un cambio, bueno, es algo improbable, muy difícil. Ustedes tomen un sistema para un banco, permanentemente están sometidos, digamos, a situaciones o normativas de un ente rector de los bancos, que es el Banco Central, el cual, supóngase en esta situación que se están dando, está modificando las reglas, digamos, del negocio de los bancos. Entonces, si no tenemos sistemas que se adapten fácilmente a esos cambios, y es muy jodido para el banco abrir las puertas para empezar a trabajar. En estos días se dieron situaciones que, qué sé yo, que no sé si tienen muy poco que ver con los sistemas operativos, digamos, de un banco, pero sí con la forma de asignar turnos a través de Internet. Ustedes se dan cuenta que no estaban preparados, lo que ocurrió no lo pensaron o qué sé yo, qué ocurrió ahí. Entonces, esos cambios, de acuerdo a contingencia, en este caso la pandemia, no estaban, digamos, especificados en los sistemas. Y así como ese, bueno, les puedo decir, el ramo de seguro, por ejemplo. En seguros existe un órgano también superior que la Superintendencia de Seguros, que es la que marca la normativa legal a la que se deben ceñir las compañías de seguro. Y ese también es otro rubro, digamos, de negocio, en donde los cambios son constantes. Entonces hay que tener gente preparada, no solo para capturar esos cambios, sino también para analizarlo, diseñarlo
programarlo e implementarlo a los cambios eso en el sistema existente. Bueno, acá tenemos gráficamente, ¿sí?, cómo es una estructura de un sistema en cascada. Bueno, esto también yo creo que ya lo han cansado de verlo en diferentes materias, ¿sí? Desde el momento en que se analiza a través de encuestas el requerimiento del usuario, el análisis que se hace, el estudio del hardware, hasta que llega a la prueba del sistema. Las ventajas, dice, que tiene el desarrollo en cascada, que la documentación se produce en cada fase y se usa, dice, cuando se conocen bien los requerimientos. Ese es el problema. Muchas veces esos requerimientos no se conocen bien y no se olviden que acá la gente del sistema permanentemente, ustedes el día de mañana se van a ver afectados, porque esto es muy académico, pero hay un factor que es muy difícil de manejar muchas veces por la gente del sistema, que es el tiempo. El tiempo nosotros podemos agarrar, planificarlo, pero en algún momento hay que agarrar y someterlo a consideración del cliente. Y son los clientes los que tienen que agarrar, en definitiva son los que pagan, los que manejan el presupuesto, los que nos tienen que definir si es lo correcto o no. Muchas veces hay que ceñirse y hay veces que también se piden soluciones para ayer. Y si no estamos en condiciones de brindar eso, muchas veces hace falta decir no y volver hacia atrás. O pararse, mantenerse firme, porque si no, no podemos dar garantía de que lo que hagamos, por lo que estemos por modificar en un sistema, tenga un resultado bueno al implementarlo. Entonces hay que ser bien objetivo muchas veces en este sentido. Pero también es verdad que la presión, más si nosotros estamos viviendo de esto, o somos empleados digamos, del dueño, del cliente, bueno, la cosa se complica aún más. Hay algo que en esta diapositiva menciona, dice ahí, la documentación se produce en cada fase. ¿Sí? Y esta palabrita, documentación, es una palabra que llama mucho, digamos, a que se produzcan diferencias de criterio respecto a la calidad del sistema que nosotros construyamos. ¿Por qué? Porque la calidad está dada en función de los elementos que nosotros tenemos para verificar, validar y verificar que un sistema es bueno o no. Inclusive existen normas como la IEEE, qué sé yo, que son las que nos dan los estándares de calidad que debe tener las actividades, en este caso nuestro sistema de software. Entonces, nuestro sistema va a tener calidad, vamos a certificar calidad inclusive en la medida de que cumplamos con lo que dicen esas normas al respecto. Entonces, bien, ¿y cuál es la documentación que deben reunir? Y la documentación que deben reunir es todas las tareas que nosotros hagamos referidas a ese sistema, a ese proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en ese apuro se deja de lado la tarea de documentación. Y la documentación, si no se la hace así, en los pasos que nosotros hemos venido haciendo, en forma secuencial, muchas veces se la deja de lado y no se la hace. Y yo les voy a pedir a espero un momentito, que estoy problema. Le decía que la documentación es importante generarla
siempre. Siempre no de para mañana, como se dice generalmente, total no es importante, total mañana la hago. Porque, le digo por experiencia, no se llega a completar o hacer las cosas como corresponde, los apuros. Y ese es uno de los problemas que genera, digamos, esa división con los defensores de las herramientas, esta construcción de software rápido, porque poco medio que dejan de lado el tema de lo que se denomina documentación. Entonces, téngalo claro, el tema es siempre se debe como, qué sé yo, un punto de referencia para después hacerlo en forma más detallada, es lo que nos va a servir. Sobre todo, cuando se trabaja en equipo. Cuando se trabaja en equipo hay que ser muy cuidadoso, hay que establecer reglas de cómo se va a documentar, ¿sí? Y quién va a documentar, porque no a todo el mundo le gusta hacer este tipo de tareas. Lo que nos gusta mucho a nosotros, muchas veces la gente del sistema, es sentarse en la computadora y empezar a programar. Pero programar no es hacer análisis ni diseño. Bueno. Se usa el desarrollo en cascada, dice, cuando los cambios en el futuro son inexistentes o improbables. Por eso les decía, el mejor ejemplo de esto es digamos, definir bien qué es lo que queremos de una misión a, qué sé yo, de un satélite a Marte. O sea, es fácil, no es fácil, sino que, bueno, conocemos bien los objetivos, ¿sí? Lo que no conocemos son los riesgos que hay puede haber en esa misión, pero tenemos experiencia de misiones anteriores, ¿sí? O podemos inferir en función de eso cuáles pueden ser los riesgos a futuro. Y contemplar. Pero esos cambios, cuando son inexistentes, dice, y estamos hablando en el mundo del negocio, le estoy diciendo la normativa del Banco Central o de las compañías de seguro, y ahí los cambios están latentes, en cualquier momento se pueden producir, permanentemente, más con la situación política que tenemos nosotros, bastante cambiante. Entonces hay que tener bastante cuidado, digamos, de utilizar esta herramienta. También dice, cuando el proceso de software es parte de proyectos de ingeniería de sistemas. Bueno, ahí es bueno trabajar con este tipo de herramientas. La desventaja, bueno, ya hemos dicho cuál es la secuencialidad, o sea, qué es lo que dice como principio este tipo de trabajo de metodología, que mientras no termine, digamos, las tareas que deba desempeñar en cada etapa del ciclo de desarrollo ese, no puedo avanzar a la siguiente. Entonces tengo que esperar que el grupo de personas, que son los analistas funcionales, terminen su tarea para que recién lo que son los especialistas en sistemas, digamos los analistas del sistema, recién puedan encarar digamos las tareas de diseño. Después también, bueno, por fruto de eso ya hemos dicho, que si está ajustado a factores externos, como sea la normativa legal, no siempre dice se cuentan con todas las especificaciones desde el principio. Eso es así. También pueden surgir cambios de parecer de los usuarios. Ahí es importante también bajarnos del famoso pedestales que tenemos la gente del sistema y no tratar de torcerles el brazo de entrada a los usuarios, tratando de imponer nuestro criterio. No se olviden que ellos ya tienen una idiosincrasia, una forma de trabajar que nos guste o no, muchas veces hay que respetar, inclusive la terminología que se utiliza, que nosotros las tenemos que capturar, ya vamos a ver más adelante, para las etiquetas, los títulos que utilicemos en nuestras aplicaciones. O sea que para
no sea brusco, digamos así. Entonces hay que respetar eso. Pero no obstante eso, por ahí también hay gente que son resistentes a los cambios y bueno, nos ponen algún palito en la rueda para que la tarea no sea, digamos, más fluida. Y la desventaja más grande es que los resultados no se ven hasta que está bastante avanzado o terminado el proyecto. O sea, si estamos diciendo que esas tareas de desarrollo hay que cumplimentar cada una, y bueno, y si vamos a planificar, capaz que nos piden un sistema y lo estamos realizando de acá a 8 meses. Cuando le decimos eso, bueno, se tiran los pelos y dicen, ¿cómo vamos a esperar 8 meses para recién empezar a trabajar? Fruto de eso es que surgen las otras metodologías ¿sí? que son un poco más flexibles en ese sentido y nos permiten ir dando resultados mucho más, con tiempos mucho más acotados y con ventajas y desventajas también, pero que nos permite, digamos así, salir de esas coyunturas muchas veces que nos imponen los clientes del sistema para que les demos resultado el día después. Les comento, la clase de hoy en realidad estaba pensada, la clase de los miércoles está pensada para la teoría y los días lunes para la práctica. Entonces le pedí a José María de que preparara la práctica para el lunes, de manera de avanzar un poquito más con esta comisión en la parte teórica, cosa que a partir de la semana que viene ya se normalice y ya puedan trabajar, digamos, en los horarios que están especificados en la planificación. Entonces tengan un poquito de paciencia, ya después José María le va a hacer llegar, digamos, todos los elementos para que puedan digamos, trabajar bien con los prácticos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver si nos deja trabajar un rato. Dice, las actividades de especificación, desarrollo y validación se entrelazan, dice, en vez de separarse, con una rápida retroalimentación entre ellos. O sea, a eso me refiero de que acá, con el desarrollo evolutivo, se encaran muchos ciclos de desarrollo, ¿sí? Desde lo, digamos, yendo desde lo general de un sistema a lo particular, al detalle y inclusive al código. El desarrollo evolutivo, por ahí debe haber un micrófono abierto. Vamos a ver que hay dos tipos de desarrollo evolutivo, uno denominado que se lo considera de tipo exploratorio, en donde se trabaja con el cliente, se investigan las necesidades y de esta forma se entrega un sistema final. Y hay otra técnica que es la de prototipos desechables, en donde el objetivo es comprender los requerimientos del cliente y desarrollar una definición mejorada de los mismos. Se centra, dice, en experimentar con los requerimientos del cliente que no se comprenden claramente. En otras palabras, cuando hablemos de prototipo, vamos a hablar no de una metodología de trabajo, de una forma de trabajar, sino vamos a hablar de una herramienta que nos sirve para, digamos, las tareas de análisis y diseño. Eso también quiero que ese concepto quiero que les quede bastante claro. Y ya vamos a ver de qué se tratan los prototipos y para qué nos sirven. Pero véanlo más como una herramienta antes que una metodología de diseño. Las ventajas del desarrollo evolutivo son que satisfacen las necesidades inmediatas del usuario. La especificación se desarrolla en forma de de requerimientos
se usa en sistemas pequeños y de tamaño medio. Y se usa, dice, en forma conjunta con la técnica esta de prototipo y el desarrollo rápido de aplicaciones y en RUP. Las desventajas del desarrollo evolutivo son que el proceso no es visible, o sea que la documentación de nuevas versiones a veces no se realizan porque no son rentables. Entonces, ahí un poco lo que hemos hablado hace rato, de que por el motivo que sea o por los factores que puedan influir sobre esto, de hacer la documentación no se la haga, ¿sí? Y una de las tareas, digamos, los defensores de las herramientas estas rápidas para hacer software, es lo que argumentan en desmedro, digamos, muchas veces de la calidad del producto. Entonces, en la medida que yo asigno recursos empleados para la tarea de documentación, evidentemente el costo del producto se me lo va a ir, digamos, arriba, o sea, va a atentar contra la economía en ese aspecto. Entonces, medio que se lo deja de lado, o se lo minimiza, o directamente no lo hace. Otra desventaja dice que son los cambios continuos, dice, que se realizan en los distintos ciclos de desarrollo, tienden, dice, a corromper la estructura del software. Si no hay un control sobre estos cambios, y en la medida que van a afectar al software, más que nada si está productivo ya en etapa de producción, bueno, sí, pueden llegar a corromper. Ahora, si hay políticas internas, reglas claras, establecidas de cómo se van a manejar, cómo se van a administrar estos cambios, bueno, es distinto. O sea, la corrupción esa en el sistema, en la estructura del software, no debería existir. Entonces es un tema que también se lo va a analizar más adelante. Otra desventaja, dice, los cambios a introducir son cada vez más difíciles y costosos. Yo pienso que en cualquier metodología que se utilice, esto va a ser, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en la medida que avanza lo de vida del sistema y ya estamos en la etapa de producción, cuando más largo sea este ciclo en el tiempo, por supuesto, empiezan a surgir nuevas herramientas, tanto de hardware, software, que medio que van empujando a la decisión de cambiarlo al sistema. Y esa tarea de mantenimiento se hace más difícil muchas veces por carecer de nuevos recursos tecnológicos y por ende se hacen costosos. Bueno, acá tenemos gráficamente lo que sería el eco, para que lo analicen, lo lean, ¿sí? ¿Cuál sería el proceso de un desarrollo evolutivo? El otro sistema, digamos, de los denominados genéricos, es la ingeniería del software basada en componentes. En donde, ¿qué significa esto? Dice, se basa en la reutilización informal de componentes de software reutilizable y de algunos marcos de trabajo de integración para esto. Algunas veces estos componentes, dice, son sistemas por sí mismos que se pueden utilizar para una funcionalidad específica. ¿En qué se basa esto? En hacer el viejo axioma ese que tenemos de que si ya hay solución para un determinado problema, bueno, no nos vamos a poner a analizar y tratar de implementar una solución desde cero para ese problema. Directamente buscamos qué es lo que hay, digamos, como solución, y hoy en día tenemos internet para buscar, ¿sí? Y muchas veces
es software, digamos que está disponible, software libre, y se lo puede utilizar. Por supuesto, tenemos que tomar las precauciones del caso, de que tener los soportes, digamos así, necesarios para que cualquier problema que tengamos se pueda, digamos, recurrir a esos soportes técnicos para ver cómo salimos del problema, de los problemas que se nos pueden presentar. Pero es una solución sobre en aquella situación donde nos piden soluciones para ayer. Un ejemplo que siempre doy sobre esta ingeniería del software basada en componentes es, supóngase, ¿cómo se llama? Los postnet que se utilizan para certificar las operaciones con tarjetas de débito, crédito. Bueno, ese es un servicio que lo brinda una empresa donde nos suministra el hardware e inclusive el software. Y lo único que hay que hacer son las interfaces entre el sistema que tengamos nosotros, ¿sí? Y esos aparatitos para que puedan, digamos, realizar ese tipo de tarea en nuestro sistema. No es necesario ponerse a construir software para ese tipo de requerimientos. O sea, el software ya está, lo único que necesita es una interfase, un archivo, que le pasemos un archivo para que pueda capturar los datos que necesita para hacer, supóngase, una certificación de una operación. Acá, cuando hablamos de este tipo de trabajo, lo que tenemos que considerar como etapas son lo que se denominan las etapas intermedias. O sea, acá lo primero que hay que hacer, lo que se denomina análisis de componentes, o sea, buscar componentes que tengan una concordancia total o parcial con nuestros requerimientos, ¿sí? Para ver si lo que encontramos por ahí en el mercado, a través de la red o donde sea, se adapta a nuestras necesidades. Existe la situación de que haya que hacer modificación de requerimientos, o sea, hay que ver los requerimientos nuestros versus los componentes, ¿sí? Y esto nos va a llevar a buscar alternativas para esos requerimientos nuevos. También, otra etapa es el diseño del sistema con reutilización. O sea, diseñar un marco de trabajo para ese sistema. O sea, la disponibilidad que vamos a tener versus el nuevo diseño. En qué medida podemos nosotros contar, digamos, si encaramos este tipo de solución con respecto a realizar algo nuevo. Por supuesto, acá siempre hay un factor que es el económico, ¿sí? De costo, de una solución con respecto a las alternativas que se nos puedan presentar. Después, el desarrollo y la integración del nuevo software no disponible, con componentes e integración a otros que ya están funcionando. Acá también es un tema que tenemos que agarrar y analizar bien y que va a tener su implicancia, digamos, con respecto al tiempo en el que vamos a contar con el producto y el costo que va a tener. Las ventajas es que reduce la cantidad de software a desarrollar. Por supuesto, son productos ya prácticamente armados. Muchas veces lo único que tenemos que hacer es la tarea de desarrollo nuestra, o ya sea con recursos propios o de terceros, es determinar cuáles son las interfaces necesarias para hacer trabajar ese tipo de producto. Por supuesto, otra ventaja es que disminuye los costos considerablemente, porque es algo que ya está hecho. Minimiza los riesgos, porque ya fueron identificados al construirse ese tipo de aplicaciones. Están, digamos,
Por eso es importante conocerlas, analizarlas bien a estas herramientas, ¿sí? Para recién tomar la decisión de adquirirlas, porque en la medida que cumplan, digamos así, con las expectativas, lo que se hace generalmente es un benchmark, una prueba sobre esos tipos de sistemas, y muchas veces no son uno, son dos, tres, podemos, n aplicaciones podemos encontrar en la red, y bueno, es cuestión de ponerse a probarlas y ver en qué medida cumple con los requerimientos que hemos identificado nosotros en el análisis del sistema que queremos hacer. Y dentro de esto entran los famosos enlatados, los sistemas estos, digamos, en paquete, ¿sí? Que pueden cumplir muchas veces en su totalidad con los requerimientos que nosotros tenemos. Y bueno, son los famosos sistemas que muchas veces nos queda grande el traje y bueno, estamos desaprovechando un montón de cosas. Y bueno, pero en contraposición de eso está hacer un sistema a medida en donde la tarea la tenemos que hacer y es bastante grosa y están involucrados los tiempos más que nada que se nos pide. Con un sistema de esos enlatados, bueno, podemos agarrar las soluciones rápidas. Si bien es verdad el sistema es grande para nuestras necesidades, y capaz que eso nos trae un costo bastante grande, pero en la medida que vamos avanzando en la producción, vamos amortizando, digamos, el costo de ese sistema y en la medida que se le dé mayor utilidad, bueno, se va a llegar a justificar el costo que tiene. La ventaja, por supuesto, desde ya, permite una entrega rápida del software y dice que se utiliza en la integración de servicios web de una serie de proveedores. Lo que me refería al, ¿cómo se llama? Al aparatito, al POSNE, ¿sí? Para certificaciones con operaciones de tarjeta o lo que sea. Y también con los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos es de una firma, creo que hay dos, creo que una es Link, la otra Banelco, ¿sí? Que son, digamos, nos proveen, nos alquilan el sistema tanto de hardware como de software. La desventaja, el proceso dice a veces no cumple acabadamente con los requerimientos del usuario. O sea, si yo adquiero un sistema, no sé si conocen ustedes el Tango, ¿sí? Es una aplicación, se utiliza bastante en el mundo de los negocios. Y bueno, para algunos negocios, a pesar de que se lo puede adquirir por módulo, le puede resultar muy, muy grande. Y a otros le puede resultar, digamos, le puede resultar más ajustado a los requerimientos, pero es un sistema bastante confiable, recontra probado, pero no obstante eso, siempre hay una particularidad en los negocios que puede surgir como un riesgo de que acabadamente funcione ese tipo de software, digamos, para las necesidades de ese negocio. Otra desventaja, que se pierde parte del control sobre la evolución del sistema. No se olviden que un sistema hecho por terceros, por eso les decía, es importante investigar si hay un soporte técnico para ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el Tango es toda una estructura, toda una organización que está detrás de eso y bueno, desde ya que cuando yo lo compro el producto, evidentemente tengo un soporte técnico para cualquier tipo de problema que se me presente en la integración, en la administración o lo que sea de ese sistema. Bueno, aquí hay un concepto que se llama iteración de proceso. Está claro entonces cuáles son los, digamos, los dos grandes paradigmas de realizar la construcción de un software. El paradigma que nosotros, la metodología que nosotros vamos a utilizar, que es objeto, se embarca dentro de esto que es
el modelo evolutivo, digamos así, de negocio, que tiene otras particularidades, pero no vienen al caso todavía. Vamos a utilizar en generación para estos tipos de estas metodologías de análisis y diseño, la iteración de proceso, donde el proceso del software no es un proceso único. Estas actividades se repiten regularmente conforme el sistema se rehacen respuestas a peticiones de cambio. O sea, tiene una importancia muy grande el tema de la retroalimentación. Y ahí vamos a ver por qué son tan útiles los, por qué son tan útiles la herramienta esta de prototipo que hemos mencionado hace rato. Que ya lo vamos a ver en profundidad más adelante también. La esencia de los procesos interactivos es que la especificación, dice, se desarrolla junto con el software y que no existe una especificación completa del sistema hasta que el incremento final se especifica. O sea, mientras no tengamos la totalidad de requerimientos, ¿sí? No vamos a poder hablar de un producto, digamos, terminado. Sí, de un producto en crecimiento y en producción. Bueno, tenemos tipos de interacción en forma incremental, desarrollo en espiral, pero todos es evolutivo. Un gráfico de cómo se hace las entregas incrementales, definiendo los esbozos de requerimientos, asignando los requerimientos a los incrementos. O sea, se desarrollan, digamos así, los distintos ciclos de desarrollo para construir el software. ¿Cuáles son las ventajas de esta forma de trabajar? Dicen, los clientes no tienen que esperar hasta que el sistema completo se entregue para sacar provecho de él. Los clientes pueden utilizar los incrementos iniciales como prototipo y obtener experiencia sobre los requerimientos de los incrementos posteriores del sistema. Existe un bajo riesgo de un fallo total del proyecto, pero ya le digo, esto se va a dar en la medida que exista una buena administración de esos crecimientos. En todo lo que son procesos evolutivos, el secreto va a estar en administrar bien el crecimiento del sistema. Si no hay una buena administración del crecimiento del sistema, puede ocurrir esto de que exista un fallo total del proyecto. Después dice, pues, los servicios de más alta prioridad se entregan primero y los incrementos posteriores se integran a ellos, es inevitable que los servicios más importantes del sistema sean los que se le hagan más pruebas. ¿Mm? Después está una metodología denominada en espiral, en donde también existen, digamos, las distintas etapas en el desarrollo, que ustedes verán que tienen otro tipo de tarea, o se las menciona de otra forma. Dice, en la definición, lo primero que hay que hacer, dice, desarrollo en espiral, es definir los objetivos, o sea, investigar detallado de gestión, identificar los riesgos, planear estrategias alternativas. O sea, es mucho más completo y comprende más cosas que lo que vamos viendo, digamos, en las anteriores metodologías. Pero en una forma, digamos, y con elementos, con herramientas que son mucho más adecuadas para, sobre todo, apuntando a la calidad del trabajo que se está realizando. Hay una fase de evaluación y reducción de riesgo, en donde el análisis detallado dice que cada riesgo se hace en esa espiral de la construcción del software, ¿sí?
y de manera que se lo va administrando al riesgo ese en cada etapa, de manera que no se convierta posteriormente en una anarquía si no se lo hiciera, cosa que podía ocurrir en las metodologías de construcción de software que hemos visto anteriormente. Hay pasos para reducir los riesgos identificados. Todo esto en esta etapa que se llaman evolución y reducción de riesgo. Hay una etapa de desarrollo y validación, en donde hay una elección de un modelo para el desarrollo del sistema, donde, por ejemplo, hay riesgos, si hay los riesgos en la interfaz, bueno, esto apunta a la construcción de prototipos evolutivos, digamos. O sea, hay que trabajar mucho con esa técnica de prototipos a los fines de minimizar los riesgos. Después tenemos una etapa de planificación en donde se hace revisión del proyecto y se dice y se decide continuar o no con un ciclo posterior de la espiral. Hay una gráfica que nos muestra esto. Entonces ustedes ven, están las 4 fases, digamos, de lo que es el desarrollo en espiral, y en cada una de estas es lo que se va haciendo, digamos, las tareas esas que nosotros acabamos de ver. Cada ciclo en la espiral representa una fase del proceso de software. Es una mejora y generalización al prototipado. Hace énfasis que esa va a ser la herramienta que le vamos a dar mayor uso acá. Se considera, dice, como una sucesión de prototipos, donde el cliente es la fuente natural de incertidumbre. Acá es la primera vez que mencionamos nosotros esta palabra cliente. Y esto es algo siempre que me gusta ponerle un poquito de acento a esa palabra. Y es verdad, la fuente natural de incertidumbre cuando nosotros encaramos un proyecto es el cliente. El consejo, más que nada, que yo les doy siempre, primero, bajarse del famoso pedestal ese que les dije que nos montamos nosotros, paramos como desarrolladores del sistema y queremos muchas veces imponer criterios, ¿sí?, que van en contra de la idiosincrasia de muchas veces de las organizaciones, donde queremos imponer nosotros un proyecto. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso, hay que utilizar mucho la psicología con el cliente y convertirlo en un aliado, no en un enemigo, porque en la medida, como dice ahí, al ser el cliente la fuente natural de incertidumbres, en la medida que nosotros lo convertamos en un enemigo, bueno, la información que nosotros necesitamos para que nuestro sistema sea confiable y tenga calidad, surge del cliente. Si nosotros no lo hacemos, evidentemente, digamos, va a ser bastante dudosa, digamos, la performance de la aplicación que nosotros queramos implementar en esa organización. Hay que hacerlo amigo de nosotros, al cliente, y hay otra persona también que siempre les digo a los chicos, que es el contador o el auditor de la empresa. ¿Por qué? Porque el auditor o el contador de la empresa son los que conocen los controles internos, ¿sí? Son los que nos pueden decir de qué forma podemos implementar nosotros auditoría de sistema, ¿sí?, sin que los usuarios se den cuenta, o sea, el usuario común, el empleado. Entonces, el empleado no conoce de eso lo conocen los controles internos de auditoría, lo conoce únicamente el auditor o el contador. Entonces, esa es otra de las personas a la cual nosotros, para dotarlo de calidad, de seguridad del sistema, tenemos que agarrar y tenerlos como amigos. Ese es un consejo que siempre les doy yo. Háganse amigos de estas dos personas hasta que el sistema esté funcionando. Después, háganlo que quieran. La diferencia principal entre el modelo en espiral y los otros modelos del proceso de software es la consideración explícita del riesgo.
en el modelo en espiral. ¿Se dan cuenta? El riesgo significa sencillamente algo que puede ir mal y que origine problemas en el proyecto. Por lo tanto, disminuirlo es una actividad importante en la gestión del proyecto. Y bueno, les reitero, quiero que interactúen, quiero que me hagan preguntas a mí, está José María también, él en la clase, cosa de que sea un poquito más ameno. Bueno, José María, ya el lunes ya te hace cargo vos, ¿me entendés? Y lanza nomás la práctica. Yo creo que ya hay suficiente elemento como para que empiecen a trabajar. Cuídense, no salgan, respeten la cuarentena y pidamos de que esto termine pronto.